Gracias por conectarse. Y vamos a ver nuestra siguiente clase. Hemos estado hablando acerca de renovando nuestro entendimiento. Bueno, ese es el curso. Y nuestra lección de hoy es la tradición frente a la revelación. Hemos estado hablando de la tradición y la revelación en una clase anterior. Y vamos a recordar, de hecho, esta clase es como una repetición de lo que hablamos la semana pasada. Y tomé en cuenta algunas cosas. Una pregunta, por ejemplo, que nos hizo Abraham. No sé si Abraham está conectado. Vamos a ver. La tradición frente a la revelación. ¿Okay? Voy a hacer una oración. Padre, gracias por tu presencia. Por favor, ayúdanos a entender tu palabra. Revélanos tu palabra. Ayúdanos a abrir nuestro corazón, a hacer buena tierra para que plantes en ella tu semilla y produzca y dé fruto al 100%, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada hablábamos de la tradición, ¿verdad? La revelación quebranta la tradición. Y nos hicieron una pregunta acerca de la tradición. Y vamos a ver la diferencia nada más para entrar como en confianza e ir avanzando. La tradición. Jesús, cuando habla de la tradición, le llama la tradición de los ancianos, bueno, así le llaman los fariseos. Y Jesús le llama vuestra tradición, le dice a los que lo están oyendo, y también habla de la tradición de los hombres. ¿Qué es la tradición desde este término, desde la Biblia? La observancia de ciertas formas externas, ritos, como instrumento necesario para la salvación y la aceptación por parte de Dios. Era lo que ellos habían implementado. Algunos le llaman una ley oral, una interpretación que habían hecho de la palabra, le habían dado autoridad en sus vidas, algo que no era la palabra de Dios, y la habían convertido en una tradición de los ancianos, de ellos, de los hombres, como dijo Jesús. Y era como un instrumento muy necesario para su salvación, para la aceptación por parte de Dios. Pero sabemos que la única autoridad es su palabra. La gracia, la fe, la palabra de Dios es algo que nosotros podemos observar en su palabra, su gracia, para poder ser salvos. Así que eso es tradición desde los términos bíblicos. Puse aquí costumbre solo para hacer una diferencia y poder comparar y entrar o estar claros de lo que es la tradición, de lo que la Biblia habla acerca de la tradición. Una costumbre es una manera habitual de obrar una persona, animal o colectividad, dice el diccionario en Google, establecida por un largo uso o adquirida por la repetición de actos de la misma especie. Aquí nos pone un ejemplo. Eso es una costumbre. Se levanta temprano por costumbre. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de tradición desde el punto de vista bíblico. Un rito. Algo que ellos pensaban que era necesario para traer salvación a sus vidas y para ser aceptados en Dios. ¿Sí? El ejemplo número 2 de una costumbre es una práctica habitual de una persona, animal o colectividad. El mochuelo es un animal de costumbres crepusculares. Entonces, de forma clara, vemos la diferencia en una tradición de lo que estamos hablando y una costumbre. Tengo la costumbre
de quedarme dormido cuando veo o prendo el televisor. Así que vamos a la siguiente diapositiva para seguir hablando de la tradición. Ahorita no se ve. Okay. Ahí ya está. A ver. ¿Ahí pueden ver lo que comparto? Ok. Hablábamos la semana pasada de Hechos 9, del capítulo 9, del 1 al 19. Y vamos a recordar ese ejemplo del que hablábamos para hablar de la experiencia del apóstol Pablo, en ese momento Saulo, como una experiencia extraordinaria. Vamos a pensar en la tradición entonces, que es de lo que venimos hablando. Y la tradición era parte de la vida de Pablo, o sea, de Saulo de Tarso hasta ese momento, ¿verdad? Dice ahí que él guardaba celosamente las tradiciones de sus padres. Era parte de su vida. La revelación renueva profundamente nuestro entendimiento. Jesús se reveló a sí mismo, en este caso, a Saulo, que después fue Pablo. Y allí, en esa renovación profunda del entendimiento de Saulo, al tener una revelación y por supuesto un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, Jesús se le reveló. Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y también Dios le reveló el mensaje del reino. Toda su vida había vivido en la tradición, pero no había habido una renovación profunda en su entendimiento. Tampoco había una revelación de la persona de Jesús en su vida y tampoco había un mensaje del reino revelado a la vida de Saulo. Aunque él tenía o vivía en la tradición, era parte de su vida. Ahorita vamos a leer con detenimiento ese pasaje. ¿Ahí están viendo? No. ¿Sí? Ok. Vamos otra vez a la siguiente diapositiva. ¿Por qué Pablo no pudo conocer a Cristo a través de la tradición? Porque la revelación es por relación, es a través de una relación y no por herencia. En el caso de Pablo, sus padres le habían heredado esas tradiciones. Saulo de Tarso, vamos a llamarle así al vivir como un hombre celoso de las tradiciones de sus padres. Saulo de Tarso, tenemos ahí en nuestra gráfica. En el caso de Saulo, entonces, la tradición la recibió por herencia. Vamos a ver lo que dice Hechos 23:6. ¿Cómo recibió la tradición? Por herencia. Porque así se recibe la tradición. Los ritos, los que pensamos que nos pueden dar salvación al practicarlos. Ahí estoy, en Hechos 23, 23:6. Dice: entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Pablo está enseñándonos acerca de tradiciones que ellos habían sacado de su interpretación de la ley, ¿verdad? Y está hablando de alguien que le golpea, un sacerdote que guarda la ley o que guarda las tradiciones, ¿verdad? Él conocía perfectamente la ley y la tradición de guardar esa ley, así que él la recibe por herencia. Saulo de Tarso. Pablo recibe a Jesucristo en su vida por relación, a través de una relación, no por herencia.
Si no hay relación, no hay revelación. En el caso de Saulo, Dios es el que tiene la iniciativa para llevar a cabo una relación con Saulo. Él abre su corazón y su voluntad para recibir a Saulo en ese momento y le transforma. Y sucede la revelación, pero por una relación que inicia a través del amor de Dios. Así Dios inició con nosotros, con una relación donde Él tuvo la iniciativa. Nosotros no teníamos ningún deseo de buscarlo hasta que Él llegó y nos encontró. Como Dios encuentra a Saulo y después Pablo, entonces recibe por revelación o por medio de una relación la revelación, no por herencia. La revelación no se hereda, la tradición sí. La revelación es un trato de Dios con nosotros, directo entre Dios y el hombre. Él llega para tratar con nosotros, para hablarnos al corazón, para revelarse a nosotros. No la heredamos, es un trato directo de Él con nosotros. Y revelación es sacar a luz lo escondido. Dios muestra sus tesoros escondidos. Aquello que estaba oculto, en la Biblia se le llama misterio. En la Biblia un misterio, decíamos la semana pasada, no es algo que no se puede conocer, pero es algo que se puede conocer solamente a través de una revelación de Dios. Es decir, Él nos muestra sus tesoros. Nuestros ojos se abren para poder ver su voluntad, su amor, para poder verlo a Él. Eso tiene que ver con revelación. Vamos a 1 Corintios, capítulo 2, dice ahí, para profundizar un poco solamente en el asunto de la revelación. El versículo 9 dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y luego dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero el hombre natural, bueno, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Revelación. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, del Espíritu de Dios. No se pueden heredar, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Tiene que haber una revelación. Tiene que ser Dios abriendo sus tesoros para enseñárnoslos. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo, que es donde Dios revela todos sus tesoros a nosotros, donde Dios los descubre, los deja abiertos, manifestados para nosotros. Así que estamos viendo cómo la revelación es por relación y no por herencia. La tradición se hereda, se va heredando a lo largo de los años y el hermano con más tiempo en la iglesia dice, es que aquí en la iglesia siempre hemos hecho esto. Le fue heredado una tradición, pero la revelación no. En la revelación se necesita tener una relación fresca con Dios.
Veamos la siguiente diapositiva. Principios importantes de la tradición y la revelación. Acuérdese, o les recuerdo, que estas cosas las estuvimos viendo. Solo las pusimos en unas diapositivas para recordarlas. Esa es parte de esta lección, o eso es parte de esta lección. La tradición, dice aquí, ser parte de una iglesia local, no garantiza frescura o relación. Vamos a ver Hechos. Hechos 26, dice ahí, 4 y 5. Allí estoy. Mi vida, pues, desde mi juventud, dijo Pablo, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Él desde joven había estado en una religión, no en una relación. Y eso no le garantizó que había frescura o que había una relación con Dios. Así que ser parte de una iglesia local no garantiza una relación. Hay mucha gente que puede estar dentro de una congregación y no tener una relación fresca con nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo explica aquí: desde mi juventud viví fariseo. Fue parte de una religión, pero sin la revelación de Jesucristo. ¿Cuántos años hemos pasado en la iglesia? Y la pregunta aquí sería, ¿estás allí por tradición o tienes una relación personal con Jesucristo? La tradición que practican los hombres siempre es por herencia y no por convicción. Vamos a ver Filipenses. Filipenses 3, dice ahí. ¿Tienes Filipenses? Déjenme ver. Ok, les voy a leer pero en la siguiente le voy a pedir ayuda. ¿Está bien? Filipenses 3, del 4 al 6. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dijo Pablo. ¿En cuánto estamos? Ok, el 4. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él practicaba no una relación, sino una tradición. No había frescura en su vida, no había un entendimiento renovado para conocer al Padre. Así que los hombres practican una tradición siempre por herencia y no por convicción. Durante mucho tiempo Pablo estuvo practicando una tradición. Era parte de su vida. Saulo recibió todo por herencia y no por una relación. El estudiar en la mejor universidad de aquel tiempo a los pies de Gamaliel y toda la práctica de la tradición la recibió por herencia. No tenía una relación personal con Dios. No le conocía. Vamos a ver la siguiente presentación. Ahorita vamos a regresar para ver o ir recordando la conducta de Saulo en su religión. Él sabía todo de memoria. Y no significa que sea malo usar la memoria para recordar versículos, pasajes. Pero él ya sabía lo que tenía que hacer dentro de su religión por tradición. Sabía qué hacer y qué no hacer. Levante las manos. ¿Sabes cómo empezar a orar? No estoy criticando a la iglesia, pero estoy tratando de ilustrar lo que
Pablo hacía. Él sabía todo de memoria, sabía qué hacer y qué no hacer. Sabía lo correcto y lo incorrecto, aunque hacía lo incorrecto y sabía lo correcto, pero no había una transformación en su vida. Esa es la conducta a la que nos lleva el guardar una tradición que ha sido heredada. Una religión es lo que hace en la vida de las personas. Muchas personas son creyentes por herencia de sus padres. Van a la congregación porque sus padres siempre han sido de esa religión, pero no tienen una relación con Cristo. No hay una vida transformada. Saben qué hacer y qué no hacer, aunque pueden seguir haciendo lo que no deben. Así que estamos hablando de eso que recibimos cuando practicamos la tradición. Por eso la tradición necesita ser quebrantada en nuestra vida y necesitamos ir viendo qué es lo que hemos guardado como una tradición y que le hemos dado autoridad sobre nuestra vida y que nos ha robado la verdad, la frescura de una relación personal con Jesucristo. Continuamos. Vamos a ver la diferencia en este cuadro. Una cosa es el conocimiento cognoscitivo. El conocimiento cognoscitivo nos lleva a conocer la responsabilidad de aprender de una forma natural. Todos tenemos ese tipo de conocimiento. Fuimos a la escuela, a tal grado, y entonces teníamos la responsabilidad de aprender por medio de procesos, pero solo en nuestra mente. Es decir, es un almacenaje de conocimiento, un conocimiento natural. Pero vamos a ver con un ejemplo en Job acerca de ese conocimiento. Job capítulo 38. Aquí lo tengo. Alguien si me ayuda a leer Job 42:5. ¿Sí? Yo leo Job 38:3. Aquí está. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Es que Job le había hecho muchas preguntas a Dios y Dios le dice, ahora yo te voy a preguntar. Desde un punto de vista de conocimiento almacenado de una forma natural. Dice aquí, ¿dónde estaba yo cuando fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes conocimiento cognoscitivo, si tienes un aprendizaje de ese tipo. Y le empieza a hacer muchas preguntas Dios acerca de cosas increíbles que Dios conoce, pero finalmente es un conocimiento que hasta ese momento Job tampoco tiene. De hecho, Job dice, voy a poner mi mano en mi boca más adelante. Ese es un conocimiento natural que viene a nuestra memoria, a nuestra mente, ¿verdad? Pero no estamos hablando de ese conocimiento, estamos hablando de obtener conocimiento por revelación. No quiere decir que ese conocimiento sea malo, pero estamos hablando de lo que rompe y quebranta la tradición, es el conocimiento que recibimos, que sube a nuestra vida, a nuestro corazón, por revelación. Bueno, en el conocimiento por revelación se desarrolla una responsabilidad de ese tipo de conocimiento. Es donde tú abres el corazón a Dios, donde Él se revela a ti o te deja conocerle, te deja que le conozcas y entonces surge en ti la responsabilidad de ese conocimiento. ¿Alguien por favor puede leer Job 42:5 para todos? Yo, Sí, adelante. Sí, adelante. de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él tenía un conocimiento cognoscitivo, algo natural, intelectual de Dios, por tradición.
pero no había tenido una relación con Dios en la que él pudiera conocer los deseos de su corazón y saber todo lo que Dios tiene para nosotros, como dijo Pablo a los Corintios, que acabamos de leer, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. De esa revelación, de ese conocimiento, de esas cosas estamos hablando, que es lo único que puede romper la tradición, a la que le hemos dado autoridad como una verdad que no es. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Acuérdese que la revelación abre nuestros ojos espirituales para ver. Y eso le estaba pasando a Job. Dios estaba revelándose a su vida. La tradición estaba siendo quebrantada. Estaba Job siendo transformado en medio de una circunstancia adversa en su vida. Vamos adelante con la presentación. Y dice, la revelación nos pone frente a aspectos que necesitan cambiar. La tradición traía maneras, traía características en la vida de Pablo. Quería matar a los que no practicaban su tradición, porque eso le habían heredado sus padres espirituales y sus padres. Así que la tradición produce celo religioso. Él era muy celoso, dice Hechos 9. Era tan celoso que guardaba sus tradiciones como una verdad en su vida, pero la tradición lo mantenía ciego a la verdad, porque le había dado un lugar importante como si fuera la verdad, pero la tradición no es la verdad. Nos lleva la tradición a querer matar esa verdad. Es lo que Pablo quería hacer. Literalmente él encarcelaba a cristianos y algunos los mataba. Es más, él fue testigo cuando mataron a Esteban. Él estaba allí, las ropas de Esteban se las pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. La tradición busca la aprobación de las autoridades religiosas. Dice Hechos 9 que él fue a pedir cartas a los sacerdotes, a las autoridades religiosas de aquel tiempo, para poder agarrar presos a los cristianos, torturarlos, matarlos, ¿verdad? Busca la autoridad de la aprobación de las autoridades religiosas. La revelación es Dios aprobándonos, Dios diciéndonos que Él ha tenido misericordia y que su gracia es grande para con nosotros. La tradición se presenta como algo justo y correcto, que busca lo legal. Está disfrazada, pero minimiza los mandamientos divinos. Cuando nos movemos de esa manera, estamos caminando en tradición. Así caminaba Pablo en Hechos capítulo 9, cuando Dios nos muestra cómo él es alcanzado, y su vida, su pasado, cómo vivía, caminando en la tradición. Sin embargo, cuando nos movemos con principios, estamos viviendo por gracia, ¿verdad? ¿Alguien nos ayuda a leer Lucas? Como es un pasaje largo, a ver, déjenme ver si leo solo un versículo y ahorita me ayudan en el siguiente. Lucas, ahí tenemos 20 del 1 al 8. Nos quedan 7 minutos. Vamos a terminar esta presentación. Ok. Aquí está. Y sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad?
Y Jesús, ellos están moviéndose por tradiciones que ellos tienen, ¿verdad? Parece que están preguntando o haciendo una pregunta dentro de lo justo y lo correcto. Y Jesús les contesta con otra pregunta y les dice, díganme ustedes, ¿de quién era el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Y ellos se vieron envueltos en una situación difícil. Dijeron, si decimos que es del cielo, nos van a apedrear porque todos tenían a Juan por profeta. Si decimos que es de los hombres, más bien, ¿verdad? Y si decimos que es del cielo, van a decir, ¿por qué? Nos va a decir, ¿por qué no le creyeron? ¿Verdad? Entonces, Jesús siempre está contestando y moviéndose y viviendo por medio de la gracia, nunca por medio de la tradición, a través de principios, porque eso nos da la revelación en nuestra vida. Vivir por medio de principios que transforma nuestra vida, que conocemos a Jesús, que entramos en una relación con Él a través de esa revelación. Jesús está tratando con ellos, revelándose a ellos, pero ellos no quieren conocer a Jesús. Jesús les responde al final de Lucas y les dice, si ustedes, ellos dijeron, no sabemos de dónde era ese bautizo, ¿verdad? Y él dijo, yo tampoco les voy a decir quién me dio esa autoridad. Así que hay una revelación que Dios está tratando de manifestar a las personas, o sea, se está tratando de manifestar, digo tratando, porque la persona necesita abrir su corazón, ¿verdad? Mire, vamos a terminar hasta aquí, esta parte. Me falta la mitad. Podríamos conectarnos o podríamos comentar en pocos minutos y terminar nuestra clase, dejarla para el siguiente martes. ¿Qué le parece? Hasta aquí le voy a preguntar, ¿tiene usted algún comentario? Aproveche este momento, tenemos 3 minutos, 4 minutos. ¿Quiere hacer un comentario? ¿Una pregunta? ¿Puede poner puede poner la diapositiva que estaba hace rato de la de la revelación? Nos pone frente a aspectos, la 8. La 8 es la final, ¿verdad? Sí, para anotar. Aquí está. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí, sí se ve. Ok. Pues a mí solamente decir que me impacta, ¿sí se escucha? Que solamente a través de la revelación podemos ser transformados, porque si no hay revelación, pues no, nuestra vida no cambia, y aunque conozcamos o tengamos, sí, pues el conocimiento de cualquier cosa, eso no transforma nuestras vidas, pero la revelación, como viene de Dios, eso sí cambia, y eso, qué gusto. Ok. Muy puntual y claro. ¿Alguien más? Sí, pues fue muy explicado, es muy entendible, pastor. Y hay gran parte en esto que dice que para tener una relación con Dios es importante tener el conocimiento o conocerlo más bien a Él. O sea, detenernos, leer la Biblia con esa fe y con ese amor, que es descubrir cada día más de Él. Porque pues la Biblia habla demasiado de Dios, pero de repente lo leemos y no lo guardamos, pues sí, no lo llevamos en nuestro corazón, y es ahí donde Dios marca esa diferencia, donde nosotros tenemos que marcar esa diferencia con Él para poder tener la revelación con Él. Ok.
Muy bien. Entonces, eso tiene que ver con nuestra relación con Dios. Sin relación no hay revelación. Es lo que Jesse acaba de decirnos. Sí, y sí es muy cierto, la verdad. Sí, podemos leer la Biblia muchísimas veces, pero si no concretamos esa relación con Él, es muy difícil que Dios revele lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Muy bien. ¿Alguien más? Porque ya va a terminar. Nos queda un minuto. Así como la cercanía que tenemos con Dios nos trae esa revelación, y así como nos lo muestran las diapositivas que la tradición se hereda, yo pienso que nuestra cercanía que tenemos con Dios, no que se herede a nuestros hijos, pero ellos lo ven y en ellos pueden hacer un deseo de obtenerlo también. Entonces, de querer acercarse a Dios y de querer tener lo que Dios nos ha dado a nosotros y que también puede estar sobre sus vidas, incluso con la gente que nos rodea, que es cercana a nosotros. Y ya. Sí, creo que esa es una parte muy importante. Llega un momento en que nuestros hijos ven, aprenden de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio, pero tiene que llegar un momento en que la decisión para iniciar una relación con Jesús es personal, ¿verdad? Creo que Yuri nos compartió en una ocasión acerca de que llevaba mucho tiempo en la iglesia y su mamá le había dado un buen ejemplo, pero ella no era hija de Dios hasta que tuvo que hacer una decisión personal y recibir a Cristo en su corazón, seguirlo, conocerlo. Y es ahí donde el proceso concluye, ¿verdad? Lo que está diciendo Nancy está bien, ¿sí? Eso habla de manifestar a Cristo. Sin embargo, la gente necesita tomar su decisión. Es decir, es una relación personal con Dios. Muy bien, hermana, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Ya llegó Lilia? Sí, hermano, Adelante. bueno, nada más hacer el mismo comentario de todos, ¿no? Que sí es muy, pues, muy bonito que, como dice usted, ¿no? Entre más le buscamos, entre más deseamos estar en comunión con Jesús, más tenemos esa relación con Él, no solamente leyendo su palabra, orando, aprendiendo como ahorita, ¿no? Sino que tengamos un corazón dispuesto para buscarle en todo momento, en todo tiempo. Entonces ahí es cuando hay una relación y a partir de ahí, pues como dice usted, viene la revelación, ¿no? Porque muchas veces, yo creo que la mayoría hemos sentido, pues yo en mi caso, ¿no? Así pensamientos y yo digo, ay, ¿serán de Dios? Pues sí, son de Dios porque son buenos, ¿no? Son pensamientos buenos que siento en mi corazón. Entonces es eso, ¿no? El tener una relación constante implica pues buscarle en todos los aspectos, no nada más en orar, leer la palabra, en todos los aspectos, confiar y creer, la fe también. Y sí, como volvemos a lo mismo de Saulo, a mí sí me impacta porque yo decía, ¿por qué Dios cogió a Saulo si era tan malo? Porque mataba a los cristianos, pero como dice usted, él vivía así, eso ya lo entendí y ya me quedó bien claro que no tenía relación, sino era una, ¿cómo es la palabra? Pues la que le heredaron por herencia, ¿no? Tradición, ajá. Tradición, ajá, una tradición, ya lo entendí bien y ahora digo, pues sí, porque al final de cuentas Dios ya tenía un propósito para Pablo, que ya después fue Pablo, así igual para nosotros, ¿verdad? Dios ya tiene un propósito para cada uno de nosotros. Exacto. Sí, hermano. Muy bien, hermana. Todo tiene que ver no con lo que el hombre hace, sino con lo que Dios quiere hacer. Y eso nos habla de su gran amor, de su misericordia y de un propósito que usted mencionó, el propósito eterno de Dios. ¿Alguien más para concluir? ¿No? Ok.
Dice, antes de orar, que Pablo sabía todo de memoria. Hay veces que nos sentamos para leer la Biblia y vamos a leer un libro y pensamos que ya no lo sabemos. Y quizás sí, ya está en nuestra memoria. Génesis, por ejemplo. Pero tenemos que tener una actitud al abrir la palabra y saber, o más bien dejar que Dios nos revele lo profundo de su corazón. Que Él nos deje conocerle en su palabra. Al sentarnos entonces, o al arrodillarnos, o al tener un momento con Dios, en donde estés, en cualquier hora del día, necesitamos tener esa actitud. Saber que Él ya nos manifestó a Cristo Jesús y queremos seguir conociéndolo. Así que yo les animo a conectarse a la siguiente clase. Vamos a terminarla. Nos faltó la mitad. Aunque parece una repetición, es bueno que nuestro entendimiento pueda seguir escuchando y recibiendo la revelación de Dios. Si no hay alguien más, demos gracias a Dios. Padre, gracias en esta noche, porque nos amaste y tomaste la decisión de darte a conocer, de revelar a tu Hijo en nosotros y para nosotros. Queremos seguir conociéndote más. Queremos profundizar en nuestra relación contigo. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos muestre lo profundo de tu corazón, de tus deseos más profundos, para vivir bajo principios, para vivir en tu voluntad, para vivir contigo en nosotros y nosotros en ti. Te damos muchas gracias. Oro para que tu palabra dé fruto, produzca fruto en cada uno de los que nos hemos congregado en esta noche. Por Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga mucho. Les amamos. Nos vemos en la próxima. Cuídese.